Ok. En la clase anterior hemos hablado de algunas operaciones con matrices, vimos algunos ejemplos. Hemos quedado en lo que era propiedades. Entonces, entre las propiedades de las matrices, bueno, en función a lo que hemos desarrollado de las operaciones matrices, que son la igualdad. Luego, la suma. Inge, disculpe, se le escucha muy cortado, no se puede entender. Inge, no se oye. Sí, hola. A ver, voy a cambiar de auricular. Sí, hola. ¿Ahora se escucha mejor o sigue con la interferencia? Ahora está mejor, Inge. Hola. Tal parece que es el auricular. Bueno, bien, decía que en la anterior clase vimos lo que eran las operaciones con matrices. No, en realidad es también su internet, porque se estaba cortando al principio, Inge. Perdón, no logré escucharle. A ver, continuemos. En la anterior clase hemos visto las operaciones con matrices. Entre las operaciones hemos hablado de lo que era la igualdad, la suma y el por un escalar. Entonces, tenemos que las propiedades correspondientes a estas operaciones, podemos hablar de que la suma es conmutativa, es asociativa, existe el cero, de tal manera que A más cero es igual que A. Respecto a un escalar, es distributivo en la suma de matrices. Respecto a la matriz, también es distributivo a la suma de escalares y también es asociativo con respecto a la suma o al producto de escalares. Ok, entonces son propiedades que van a fundamentar el desarrollo de manera general las matrices. En esta sección vamos a hablar sobre el producto de matrices. Entonces, del producto de matrices, hablemos del producto escalar. Producto escalar. Entonces, esto más que todo es la parte de conocimientos previos. Lo que han visto en colegio, quizá también han visto ya en física. Cuando obtenemos dos vectores, por ejemplo, que sea A, B y C, y otro vector de la forma que sea X, Y y Z. Entonces, el producto escalar de estos vectores estaría dado de la forma siguiente. Se multiplica componente a componente, que sería primera componente por primer componente,
más segunda componente por segunda componente, más tercera componente con tercera componente. Ejemplo, si tuviéramos 3, 2, 5 multiplicado por 2, 0, menos 2, eso nos da que va a ser 6 más 0 menos 10 igual a menos 4. La importancia de recordar esta multiplicación es porque podemos plantear esta idea para poder representar la multiplicación de matrices. Es decir, si nosotros vemos este producto no como vectores, sino como matrices, que U por B sea de la forma A, B y C, un vector fila, y el vector B sea en columna, que sería X, Y y Z. Entonces, en este producto podemos multiplicar bajo la misma regla de hace un momento, que sería multiplicar componente a componente. Primera componente por primera componente, segunda componente con segunda y tercera con tercera. Y así esto queda AX más BY más CZ. Ese tipo de multiplicación corresponde al producto de matrices, en el cual podemos notar de que multiplicó la matriz. La primera matriz tiene que ser fila y la segunda matriz tiene que ser. Por lo tanto, el producto de matrices es multiplicar filas por columnas. Por lo tanto, en una matriz podemos hacer una fila y columna mediante la definición siguiente. Vector fila y vector columna de una matriz. Llamamos por vector fila I de la matriz A, el cual se denota como A subíndice así, a los elementos de la fila I de la matriz A. Y llamamos por vector columna J de la matriz A, denotado por A superíndice J, a los elementos de la columna J de la matriz A. Es decir, si tenemos una matriz A, podemos precisar una de las filas, la fila I. Entonces, esa fila se representa como A subíndice I, como también podemos representar la columna J la columna J, y esta columna estaría dado entonces con la representación A superíndice J. Ok, tal como dijimos, es que la matriz, o de la matriz tratamos de precisar solo una fila o columna indicando la notación A sub I o A superíndice y solo especifica a una fila o columna. Esos son llamados vector fila o vector columna de la matriz A. Ejemplo. Sea A de la forma siguiente. Si hablamos o precisamos la fila 1, que sería simbolizado por A sub 1, esto será igual a mencionar los elementos de la fila 1, 3, 2, 1. También podemos precisar los elementos de la fila 2. También podemos precisar las columnas.
las columnas, columna 1, columna 2, sí, sucesivamente. Una matriz puede representarse en términos de filas o de columnas. Por ejemplo, la matriz A. Esta matriz A en relación al interior, entonces nos dice que es primera fila, segunda fila. Así que esa simbología representa para nosotros la matriz. También podemos representar en términos de columnas. Entonces este mismo sería columna 1, columna 2, columna 3. A partir de la definición de la fila vector columna de una matriz, podemos definir lo que es el producto de las matrices. En este caso, hablamos de una matriz A y B que tienen una particularidad especial, que es la dimensión. En este caso, vemos que la fila o la matriz A es dimensión MR, la matriz B tiene dimensión Rn, en el cual hay un elemento en común, que es el valor R. Entonces, este valor R para la primera fila representa las columnas, y ese valor E para la segunda fila representa las filas. Por lo tanto, dos matrices van a poder multiplicarse si el número de columnas de la primera matriz es igual al número de filas de la segunda matriz. Y el resultado, que es una matriz de orden M por N, estaría representado por el número de filas de la primera matriz y el número de columnas de la segunda matriz. Dicho producto era dado de la siguiente forma. El elemento AJ entonces, el producto. Como dijimos, la matriz A tiene que pertenecer al conjunto de matrices de orden M por R. La matriz B tiene que pertenecer al conjunto de matrices de orden R por N. Y el producto por B pertenece a las matrices de orden M por N. Definido de la siguiente forma. La matriz A por B en la ubicación IJ es igual que A índice I y B superíndice J. De tal manera que I es igual a 1, 2 hasta M y J es igual a 1, 2 hasta N. Entonces significa representación. Significa de que debe de multiplicarse la fila I de la segunda matriz. Y se puede generalizar este proceso de la siguiente forma. Entonces, la matriz A por la matriz B tiene la siguiente característica. Primero, la manera de multiplicar la matriz es fila de la primera matriz y columna de la segunda matriz, lo cual intuye a que la matriz A podemos representarlo en términos de filas. Entonces, la matriz A tiene M filas para empezar, entonces sería A1, A2 hasta AM. Multiplicado por la matriz B, que tendría que ser representado en términos de columna. Por lo tanto, la matriz B se tiene N columnas y sería B1, B2 hasta Bn. Este resultado es una matriz de orden M por N.
Entonces, si pensamos en la componente 1, 1, entonces sería A por B en la ubicación 1, 1 igual a que A, 1 y B, 1. Primera fila de la matriz A y primera columna de la matriz B. Por lo tanto, este resultado es A1, B1. La siguiente componente, que sería 1, 2, sería de la forma A1, B2. Por lo tanto, esto es A1, B2. Y así el último elemento sería la componente AB en la ubicación 1N. Y eso vale la primera fila por la columna N de la matriz B. Y esto es A1BN. Ahora, en este resultado podemos deducir de que para encontrar la multiplicación, es la primera fila que deberíamos multiplicar por la primera columna. Ese resultado nos da la componente 1, 1. Para la componente 1, 2, esa primera fila multiplicamos por la segunda columna. Ese resultado nos da la componente 1, 2. Y así multiplicando, y el último elemento es multiplicar la primera fila por la columna N. Y tenemos la ubicación 1N. De esta forma encontramos los otros elementos, es decir, ahora hagamos la segunda fila y nuevamente realizamos la distribución. Ya tendremos A2, B1, A2, B2, hasta AN, A2, BN. Y lo mismo hacemos con cada una de las filas. Tenemos la matriz. Ok, entonces esa es la estrategia o la forma de multiplicar dos matrices. Se lo puede hacer componente a componente o directamente se encuentra el resultado multiplicando las filas de la primera matriz por las columnas de la segunda matriz. Ejemplo. Hallar el producto entre A y B. Solución. Lo primero es ver si es o no la multiplicación. Tenemos de que la matriz A y B tienen las siguientes dimensiones. La matriz A es 2 por 3 y la matriz B es 3 por 2. Entonces, la matriz, tendríamos que los elementos intermedios que representan el número de filas, o el número de columnas de la primera matriz y el número de la segunda matriz son iguales. Como son iguales, entonces sí es posible la multiplicación y además el resultado llegaría a ser una matriz de orden 2 por 2 que corresponde a los elementos de las filas de la primera matriz y las columnas de la segunda matriz. Eso es la dimensión. Así que resolvemos y tenemos lo siguiente. A por B sería 1, 2, menos 1, 3, 1, 4, multiplicado por menos 2, 5, 4, menos 3, 2, 1. Ok, como es posible, tendríamos la siguiente estrategia. Primero recordemos que este producto es posible y vamos a tener
una matriz 2 por 2. Entonces, para la componente 1, 1. Entonces, este resultado se encuentra multiplicando la fila 1 por la columna 1 de la segunda matriz. Entonces, el producto va a dar, y en este caso vemos que es un producto que sería componente a componente, tal cual era la idea del producto escalar. Entonces, multiplicamos componente a componente, primera componente con primera componente, eso vale menos 2. Segunda componente con segunda componente, eso da 8. Tercera componente, eso nos da menos 2. De la misma forma, para el elemento 1, 2, multiplicamos la fila 1 con la columna 2. Entonces, es ahora en la columna que realizamos la misma operación que se hizo hace un momento, que sería multiplicar componente a componente. Entonces, primera componente por la primera componente, eso es 5. Segunda componente con segunda componente, menos 6. Tercera componente con tercera componente, menos 1. De la misma forma, hacemos la multiplicación de filas y columnas, pero ahora con la segunda fila. Entonces, esto se distribuye y tenemos lo siguiente. Para el primero tendríamos menos 6 más 4, menos 6 más 4, menos 2, más 8, 6. El siguiente, igual multiplicamos componente a componente. 3 por 5, 15, menos 3, 12 positivo, más 4, 16. Así que el resultado de la matriz es 4, menos 2, 6 y 16. Ok, y ahí tenemos la solución. Siguiente ejemplo. En este caso, si quisiéramos encontrar el producto entre A y B o B por A, primero tendríamos que analizar el orden de las matrices. En el primer caso, vemos que sí es posible, porque el número de columnas de la primera matriz es igual al número de filas de la segunda matriz. Y además el resultado es 3 por 2 por los datos anteriores. En cambio, el producto de B por A no es posible, ya que la dimensión de la matriz B es 4 por 2 y de A es 3 por 4, de donde el número de columnas de la primera matriz no es lo mismo que el número de filas. Por lo tanto, no es posible por las dimensiones de la matriz. Ejemplo. Bueno, sea A una matriz de orden 2 por 2, B igual una matriz de 3 por 2, defines de esta manera. Encontrar el producto. Ustedes encuentren este resultado, encuentren la matriz A, encuentren B y encuentren el producto de A por B y B por A. Entonces, para eso tienen 5 minutos y una vez hallada la solución, envían una foto al grupo de WhatsApp para que lo analicemos. Tienen 5 minutos para ello.
¿Cómo va, jóvenes? ¿Lo terminaron? Inge, disculpe, en cuestión de los elementos de B, me da 4 opciones, ¿no? I más J, I distinto de J0 e I igual a J. En este caso, más o menos, ¿cómo podría formar cada elemento? Perdón. Ok. Ya, el elemento de A no hay mucho problema, es algo similar que ya hemos trabajado en la anterior clase. Pero para B tiene la misma idea. En este caso, si nos ponemos a analizar solo para B, vamos a primero plantear la representación de B, que sería de la forma B11, B12, B21, B22, B31 y B32. Ok. Entonces, B11. Este B11, ¿a cuál corresponde? ¿Al primero o al segundo? ¿Qué dice? Al segundo, Inge. Al segundo, correcto. Porque aquí tenemos una condición para poder evaluar. Porque I y J son iguales. Entonces, la primera componente, B11 vale 0. Ahora, B12, ¿a cuál corresponde? Este va a ser al primero porque su ubicación I y J son diferentes. Por lo tanto, B12 vale 3 sumando. Así que cada uno de los elementos va a depender de la ubicación para poder evaluar ya sea I más J o bien valga 0. ¿No? Entonces, en este caso, por ejemplo, 2,1 estaría para el primero y eso vale nuevamente 3. B22, como I y J vale o son iguales, eso vale 0. Y así vamos completando los datos. Ok. Bueno, ya han ido enviando algunos el resultado, perfecto. Se ve que está en lo correcto. Así que pasemos. Entonces la solución es encontrar primero la matriz A y la matriz B. Construimos a partir de la definición en el ejercicio y ahí tenemos las dos matrices. Luego el producto A por B no es posible por las dimensiones y B por A sí es posible y encontramos el resultado. Que como sabemos es multiplicar fila por columna y esto se distribuye. Igual el otro, la segunda fila, distribuimos a las columnas y así cada una de las filas de la primera matriz se multiplica a las columnas de la segunda y de esta manera tenemos los valores respectivos. Obviamente vale la pena mencionar de que, por ejemplo, si multiplico la primera fila y hago la distribución, todos esos resultados devuelven la primera fila. Si multiplico la segunda fila, hago la distribución, esos resultados me da la segunda fila. Y de esa forma, si multiplicamos la tercera fila, entonces esos resultados nos da la tercera fila. Bueno, hay otro ejercicio que fácilmente se puede comprobar. Propiedades. Entre las propiedades tenemos que el producto es asociativo, es distributivo respecto a
distributivo por la izquierda, distributivo por la derecha, asociativo respecto al producto de un escalar y dos matrices, y que también el producto de la identidad por la matriz A es igual a la matriz A. Bueno, vale la pena hacer un análisis en una de esas propiedades para poder generalizar la idea. ¿Qué quiere decir? Que, por ejemplo, esa distribución de la matriz A hacia la por la izquierda, noten de que de manera natural nos obtenemos la matriz A por B más A por C. Cuando tenemos un resultado, es importante tener en cuenta de que no es la única posibilidad el hecho de ver el lado izquierdo como característica para poder reemplazar su equivalencia, sino que también podemos hacerlo de derecha a izquierda. Por ejemplo, si hacemos el desarrollo de izquierda a derecha, esto es llamado distribución. En cambio, si hacemos la lectura de derecha a izquierda, vemos que cambia el nombre. Ahora eso es la factorización. Entonces, en esta factorización podemos notar algo importante, de que primero tiene que haber un elemento común, tal cual la idea de la factorización, y que este elemento común tiene que estar en un solo lado, es decir, que esté solo por la izquierda o bien solo por la derecha. Solo en este caso podemos representar la factorización. Es decir, si tengo, por ejemplo, A por B más C por A, entonces esto no es factorizable. A no ser que en el enunciado haga o especifique de que algunos productos son conmutativos. Caso contrario, no podemos argumentar de que se factoriza. El producto no es conmutativo, no es necesariamente conmutativo. Ejemplo, la matriz A y la matriz B que tenemos aquí, vemos que el producto de A por B no es lo mismo que el producto de B por A. Obviamente existen casos donde este producto son iguales, ¿no? Pero de manera general el producto no es conmutativo. Multiplicación de matrices por bloques. Bueno, hablamos de una matriz que se puede dividir por bloques. Esta división está más orientado a la multiplicación, pero de todos modos la idea principal es tratar de simplificar la notación de la matriz. Por ejemplo, si tuviéramos una matriz cualquiera, A, que sea, digamos, una matriz de cualquier orden, podemos dividirlo, por ejemplo, en algunos bloques, donde vamos a tener submatrices, C, D, E, F, G, H y todo. Entonces tenemos ahí submatrices, de tal manera que las operaciones que nosotros conocemos en las matrices, se puede trabajar como estas submatrices como si fueran sus elementos. Ejemplo, bueno, en este caso esa división tiene infinitas posibilidades, pero llamamos una partición confortante. En el caso del producto, llamamos una partición confortante, siempre y cuando esas particiones estén definidas al momento de multiplicar dos matrices. Bueno, esta partición confortante es respecto al producto o alguna operación correspondiente. En este caso, por ejemplo, tengo la matriz A y la matriz B y quiero multiplicar. Entonces, si conocemos el producto, solo sería fila y columna, pero uno puede pensar y decir, lo voy a dividir en secciones. Entonces, por ejemplo, tengo una posibilidad de esto. Aquí tengo una matriz B, C, D, F,
Es por ser X, Y, Z, W. Y lo que tendría aquí es como si fuera una matriz 2 por 2, 2 por 2. De tal manera que al multiplicar, por ejemplo, sería B por X y C por Z, porque el producto sería como está definido en la multiplicación, que es ver fila por columna. Entonces, cuando vamos a llamar una partición confortante, cuando esos productos respectivos estén definidos, todos los productos. Este producto multiplicamos, por ejemplo, por la primera, como se dijo, está definido, perfecto. El segundo, está definido el producto, perfecto. Y así las otras posibilidades igual están definidos, por lo tanto, a esa partición se lo llama confortante. En nuestro caso, por ejemplo, si tenemos la matriz A y la matriz B, una posibilidad es de esta forma. Llamamos a cada uno de ellos como una matriz diferente, C, D y demás. Y tenemos el producto en estos bloques es como si fueran elementos. Por lo tanto, la multiplicación sabemos que es fila por columna. Este producto nos va a dar este resultado. El otro producto de la misma forma, fila por columna, donde en cada caso esos productos son matrices, son submatrices. Por lo tanto, si cada uno de esos productos están definidos, por lo tanto es llamado una partición confortante. Pero no es la única forma. Por ejemplo, si esa es la matriz B, podemos particionarlo de esta forma. Y de la misma forma, esos productos sí están definidos. Pero viendo esto. Por lo tanto, esa es otra partición confortante. Pero obviamente no toda partición es posible. Si lo dividimos, por ejemplo, de esta forma, entonces es notorio que el producto no es posible. Ok. Entonces, cuando encontramos esas submatrices, podemos multiplicarlos. Los multiplicamos de tal manera que si quiero encontrar este resultado, primero encuentro esta matriz C por G, luego encuentro D por J, luego lo sumamos y tenemos ahí esa submatriz. De esta manera encontramos las otras matrices y cuando multiplicamos A por B, cada submatriz representamos su valor, ahí está. Y tenemos que este resultado es el mismo que si multiplicáramos solo la matriz A y B de manera directa. Fácilmente se verifica ese resultado. Potencia. Hablamos de una matriz cuadrada. En una matriz cuadrada, K es un número entero positivo. Entonces, A elevado a la K estaría definido que es el producto de K veces A. Es la késima potencia de A. A la vez definimos como A elevado a la 0 a la identidad y A elevado a 1 como la matriz A. Ejemplo. Hallar A al cubo si A es igual a 2 menos 3, 4 y 5. A ver, encuentren A al cubo y el resultado lo envían al grupo de WhatsApp. Para ello tienen 5 minutos y luego quiero que encuentren también A la sexta.
encuentre esos resultados. 5 minutos para encontrar esos dos, al cubo y a la sexta. Ok, algunos ya han ido enviando. Verifiquemos esa solución. Bueno, para verificar la solución podemos utilizar algún programa conveniente. Por ejemplo,
La calculadora puede utilizarse para la parte de matrices, como también algunos otros programas como GeoGebra. Y para celular también existen un montón de aplicaciones con matrices. Bueno, en mi caso yo voy a utilizar GeoGebra. En GeoGebra es fácil utilizar las matrices, es simplemente colocar de la siguiente forma. Entonces, una matriz, en este caso, A, que fuera de la forma A, B, C, D, estaría representado primero con A mayúscula, igual, llave, llave, y ponemos A, B, C, D. Lo cual significa que solo hay que ir colocando como filas. Por lo tanto, en nuestro caso, la matriz A tendría la forma de dos menos 3 y 4, 5. Luego Enter y tenemos la matriz. Y luego lo que se hace solo es elevar A al cubo, Enter y tenemos la solución. Veamos. Ok. Entonces ponemos A mayúscula. A mayúscula igual. Llave, la primera fila que es 2 menos 3. Ahora la segunda fila también llaves, que es 4, 5. Enter y tenemos ahí la matriz. Ahora elevamos al cubo, que sería solo A exponente cubo. Enter y ahí tenemos la solución. Bueno, y se verifica con lo que han ido enviando al grupo. Ahora, encontrar A a la sexta. Entonces, antes de hablar de A a la sexta, hablemos de lo que es algunas propiedades. Y es lo siguiente. Tenemos de que la matriz cuadrada, ¿verdad? Y m en números enteros, entonces A a la n es igual a 1. Eso nos da un orden para poder encontrar la solución. Es decir, si quiero encontrar A al cubo, que era nuestro caso, pues primero podemos ver que eso es A por A al cuadrado. Eso es evidente, ¿por qué? Porque cuando era A al cubo, según nuestra definición, eso es A por A por A. Y por la asociatividad, podemos notar de que es A por A al cuadrado. O como también puede ser A cuadrado por A, que también es válido porque la asociatividad puede hacerse por lado izquierdo. ¿Verdad? Entonces, ese es un dato importante. Otro dato es que A elevado a la M elevado a la N es A elevado a la M por N. Entonces, propiedades similares a los números, a propiedades de los números reales. Y que también si las bases son 10, entonces los exponentes se suman. Si alfa es un escalar, es un número, entonces el exponente se distribuye a cada uno. Desde ese punto de vista, en el ejemplo correspondiente podemos ver lo siguiente.
Primero que para encontrar a al cubo, podemos, entonces, solución. Como se dijo, para encontrar a al cubo, que sería a por a al cuadrado, lo primero que tenemos que encontrar es a al cuadrado, que es a por a. Luego encontramos a al cubo, que sería a por a al cuadrado, o bien puede ser a cuadrado por a. Ambos son o dan el mismo resultado. Ahora, a la sexta. A la sexta se puede encontrar de varias maneras, que sería a al cuadrado por a al cuadrado por a al cuadrado, o puede ser a al cubo por a al cubo, o bien puede ser a por a quinta, o a al cuadrado elevado al cubo, o bien a al cubo elevado al cuadrado. Entonces tenemos muchas posibilidades para encontrar y obviamente el conveniente se utilizaría. En este caso, como ya tenemos a al cubo, entonces tendríamos que multiplicar a cubo por a cubo, y eso nos dará lo que es a la sexta. Para verificar la solución, podemos directamente en GeoGebra poner, por ejemplo, a la sexta. Y su resultado es ese. Bueno, ahí con lo que hemos explicado, ahí se puede notar los desarrollos. Es un dato importante que a al cubo, como se dijo, no es necesariamente a por a al cuadrado, sino que también puede ser a cuadrado por a. A la quinta puede encontrarse como a al cuadrado por a al cubo, y así podemos ir encontrando cualquier potencia. Algunos ejercicios. Bueno, determinar a, determine el siguiente valor. Aquí también, bueno, no hay nada complicado, solo es desarrollar y encontrar. En el ejercicio 2, determine un escalar de tal manera que ax es igual a rx. Ya. A ver, resuélvanme ustedes este ejercicio 2. ¿Cuánto vale r? Para eso es suficiente 3 minutos. El escalar eje es 3. ¿Cuánto vale? 3. ¿3? Sí. Ok. Perfecto. A ver, verifiquemos. Solo verificando. Ahora desarrollemos mejor. Tendríamos entonces AX igual a RX. Tenemos 2, 1, 1, 2 multiplicado por 1, 1 igual a R veces 1, 1. Por lo tanto, esto quedará 3 igual a RR. Igualando componente a componente, primero un R1 vale 3,
y el segundo también vale 3. Entonces, R vale 3. Tipos de matrices. Bueno, a ver, algún ejercicio. Por si acaso, la práctica correspondiente ya está en el Classroom, ¿verdad? Así que eso tienen que ir trabajando de manera paralela. Ok, encuéntrame la matriz X y Y. Para eso igual tienen 5 minutos y envían al grupo de WhatsApp.
Ok, algunos ya han ido enviando. Comprobemos el resultado. En este caso, podemos ver un sistema de ecuaciones, pero en este sistema de ecuaciones tendría nuestra duda si funciona o no las técnicas que se conocen en lo que es sistema de ecuaciones de números reales. En este caso es sistema de ecuaciones, pero con matrices. Entonces, ¿cómo justificar? Las operaciones que nosotros conocemos hasta ahora es la multiplicación por un escalar, la suma y la resta, y también la igualdad, ¿verdad? Y luego la potencia, que en este caso la potencia no se utiliza ni el producto. Por lo tanto, podemos nosotros ver que si sumamos estas matrices, estaría utilizándose una de las propiedades. Por lo tanto, esto va a quedar 3x, y aquí se elimina, igual que más b. Este 3 puede o no pasar a dividir. A ver, díganme ustedes, porque recuerden que la división en matrices no es posible, no hemos definido nada. Pero en este caso, esa división es o no es posible. Sí, es posible. Correcto, es posible, ¿verdad? Entonces, eso es posible porque el 3 no es una matriz, es un número. Si bien puede ser dividido entre 3, también sería válido que es 1/3 de A más B. Entonces, el siguiente paso es solo reemplazar A y B. Y tenemos el valor de X. Luego, para encontrar Y, podemos reemplazar en una de las ecuaciones. Reemplazamos en una de las ecuaciones y tenemos lo que es la matriz Y. Entonces, por ejemplo, Y es igual que B menos X. Por lo tanto, Y es igual a B menos 1/3 de A más B. Y tenemos entonces la solución Y que vale 1/3 de 2B menos A. O bien usar otras técnicas. El punto es que en este desarrollo lo que hemos utilizado es la igualdad, la multiplicación por un escalar y la suma y resta. Por lo tanto, queda justificado que sí podemos utilizar las técnicas que se conocen en sistema de ecuaciones hacia un sistema de ecuaciones matriciales. Aquí lo único que falta es reemplazar las matrices y tener la solución, como muchos de sus compañeros ya han enviado al grupo de WhatsApp. Bueno, jóvenes, eso es todo por ahora. En la siguiente clase hablaremos sobre la siguiente sección, que ya es, bueno, en este caso vamos a hablar de tipos de matrices y algunas otras generalidades. Será hasta el día jueves, jóvenes, que tengan un buen fin de semana.